La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Colombia es más grande cuando resuelve sus diferencias mediante el diálogo. Hay razones para celebrar. La reforma laboral garantiza el derecho al trabajo digno, con salarios justos como ordena la Constitución. No hay vencedores ni vencidos. Lo que hay son mayores oportunidades para generar riqueza. Los grandes ganadores son los trabajadores. ¡Gracias! Cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. El agro no para de consolidarse como uno de los principales motores del crecimiento económico del país. El extraordinario crecimiento del agro colombiano se debe a un paquete integral de políticas del Ministerio de Agricultura, que combinan reforma agraria, seguridad alimentaria, más presupuesto, promoción de exportaciones, más crédito agropecuario a mejores tasas y fortalecimiento del empleo rural. Necesitamos alimentos y eso se llama agricultura y eso se llama producción real y como dicen aquí algunos avesados economistas en esta mesa, eso significa puestos de trabajo y por cantidad. Y necesitamos industria, transformar esa agricultura para que no se pudra rápido, para que se pueda transformar en otro tipo de productos que puedan solucionar necesidades vitales de la gente. Muchas gracias por lo que está haciendo por los campesinos y al señor presidente. Muchas gracias por lo que está haciendo por nosotros. Al legalizar estos terrenos, pues ganamos nosotros y gana el municipio y Boyacá porque más gente paga impuestos. Estamos muy felices por esta oportunidad tan bonita y porque por fin alguien se acordó de nosotros. Y nosotros habíamos sufrido mucho los embates de las necesidades y hoy nuestro sueño se ve reflejado, se hace realidad con esta entrega. Petro sí nos cumplió. De acuerdo con el DANE, durante el primer trimestre de 2025, el sector tuvo un crecimiento del 7,1% comparado con el mismo periodo del año anterior. En el segundo trimestre, con el 3,8%, el agrocolombiano fue la tercera actividad económica con mayor crecimiento. Además, en el balance de enero a junio de 2025, el crecimiento acumulado del agro ascendió a 5,3%, lo que reafirma el dinamismo del sector impulsado por las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y hay tres factores muy importantes que hoy le permiten decir al gobierno nacional que durante los 3 primeros años hemos logrado que la agricultura sea el motor de la economía. Un crecimiento durante estos 3 años real del 13% en volumen, ampliación del área sembrada, ampliación del valor de nuestros productos, diversificación de nuestra canasta alimentaria y de nuestra canasta exportadora. Esos 3 elementos son: el primero, la mayor inversión del presupuesto general de la nación en los últimos gobiernos. Hemos logrado en estos 3 años colocar 18 billones de pesos, mucho más de lo que se colocaron en los cuatrienios anteriores, lo que nos ha permitido una inversión pública que dinamiza y mueve el sector. Lo segundo tiene que ver con una política del crédito de fomento agropecuario sostenida que avanza en el proceso de democratización, que ha permitido colocar más de 93 billones de pesos en créditos agropecuarios. Esto permite reactivar la economía, crecer en el área sembrada, mejorar la asistencia técnica, garantizar insumos agropecuarios y lograr jalonar el proceso agroexportador. Y el tercero tiene que ver claramente con la apuesta de la redistribución de la tierra y de los activos sociales en el proceso de democratización de la agricultura en Colombia. La redistribución de la tierra, más de 647.000 hectáreas ya gestionadas al Fondo Nacional de Tierras a partir de la compra directa y también a partir de la gestión adecuada de las tierras de la nación, la recuperación de los baldíos de la nación, de nuestros playones y sabanas comunales, nos ha permitido poner tierra en campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, que nos ha permitido jalonar la agricultura en Colombia.
El sector agropecuario colombiano ha vivido una transformación profunda gracias a la distribución de tierras, lo que ha contribuido al fortalecimiento de las economías campesinas y étnicas. Este gobierno puso en la agenda pública la apuesta redistributiva agraria, que no es de menor monta. Recuperamos una idea de no solo formalizar la tierra que ya tienen los campesinos, sino redistribuir la tierra altamente concentrada e ineficientemente productiva. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es poner activos productivos en manos de campesinos sin tierra, con tierra insuficiente. Esas 647.000 hectáreas que hemos gestionado al Fondo Nacional de Tierras, que tienen que ver con compras a propietarios en su carácter de propiedad privada, que tiene que ver con la recuperación de baldíos indebidamente ocupados y que tiene que ver con la gestión histórica que hemos hecho con el Fondo de Reparación de Víctimas y con el Fondo de la Sociedad de Activos Especiales, el Frisco, y que le permiten a la nación comprar bienes, monetizarlos en el caso de Fondo de Víctimas y en el caso de Frisco pagarlos con una reserva técnica que una vez se resuelva el proceso de extinción nos permita a nosotros pagarle al propietario o revertir a la nación el valor. Nos ha permitido gestionar muchas tierras muy productivas y ponerlas en manos de un campesinado que no tiene tierra o la tiene de manera insuficiente. Eso nos ha permitido hoy entregar más de 300.000 hectáreas, nos ha permitido recuperar bienes baldíos indebidamente ocupados y tiene una relación directa con el crecimiento del área sembrada en Colombia. Veníamos desde el año 60 intentando romper la barrera de los 5.5 millones de hectáreas sembradas en agricultura. Colombia tiene un potencial de más de 14 millones de hectáreas para agricultura y tenemos solo 5.5 millones de hectáreas. Hemos crecido en más de 200.000 hectáreas y esperamos al cierre de este gobierno decirle a Colombia que hemos logrado las 6 millones de hectáreas en agricultura. Esas 200.000 hectáreas que hemos crecido en área sembrada están relacionadas con el crecimiento de cultivos transitorios, arroz, está relacionada con yuca, está relacionada con maíz, también con el crecimiento de café y cacao en menor medida. Es decir, las 200.000 hectáreas están en su mayoría relacionadas con los cultivos de la agricultura campesina, de la agricultura étnica, familiar y comunitaria, lo que nos permite decir que la apuesta redistributiva de la reforma agraria en efecto está llegando al punto, y es que los campesinos sin tierra, que las comunidades indígenas, que las comunidades negras accedan a activos productivos, produzcan alimentos. El aumento sostenido en la oferta de alimentos es una buena noticia para el país. En el periodo comprendido entre enero y junio de 2025, el volumen total ingresado a las centrales mayoristas aumentó 3,4% frente al mismo periodo de 2024. Los récords en abastecimiento en el 2024 y en el 2025 quieren indicar que estamos produciendo más, que están llegando más alimentos a nuestras centrales de abastecimiento, y también con ello podemos decir que estamos exportando más alimentos a la región y al mundo. Nuestra canasta exportadora no solo crece en valor, crece en un volumen importante, y no solo con café. Crece nuestra canasta agroexportadora sin café, crece también en la actividad pecuaria y en la piscicultura, crece también en temas tan importantes como el tema apícola, que es muy importante también para los temas ambientales. Y con ello debemos decir el dato más importante de este sector. Recibimos la inflación de los alimentos en Colombia en un 25% en el 2022. Hoy está la inflación de la canasta alimentaria en un 4.7%. Colombia es uno de los países que está liderando el control de la inflación en los alimentos. Controlar la inflación de los alimentos es controlar el acceso de los colombianos y de las colombianas a un precio justo a alimentos nutritivos y de calidad. Hoy podemos decir que nuestra lucha contra el hambre, con todos los retos aún por delante, va por buen camino. Dentro del sector agropecuario, los subsectores más dinámicos han sido el caficultor, el floricultor y la palma de aceite. Es que estamos viendo cómo la agricultura crece 10% anual. Muéstrenme en una cifra así. Le he pedido a los periodistas que tanto hablan de mí, muéstrenme en la historia, en algún año por allá que no hayamos siquiera visto por ignorantes, si algún año en Colombia la agricultura creció en términos reales 10%. Y esa es la estadística del año pasado y antepasado, y en los 3 años, y así va creciendo en este. Sin duda, el 2024 fue un año excepcional para el café.
El café creció no solo en su volumen de exportación, en su valor de exportación, precios muy altos. Hay que decir también que hubo una situación internacional que favoreció el café de Colombia en el mercado internacional. Sin embargo, hay que decir que el crecimiento sostenido del café se atribuye también a una política acertada de fertilización que acompañó al gobierno nacional a través de su programa FAIA, del acompañamiento a las cooperativas y de atender las situaciones del sector en el momento oportuno. Pero además también decir que el café en Colombia ha crecido en su área y se ha asociado a más familias campesinas. Hoy podemos decir que son 650.000 familias cafeteras en unas zonas tan importantes como el macizo colombiano. Lo que está pasando en el Cauca, en el Tolima, en el Huila con nuestro café es de alta relevancia porque estamos llevando café de calidad, café excepcional, café de origen a muchos lugares del mundo y eso nos va a permitir a nosotros seguir creciendo. Las raíces de nosotros, de nuestros padres, siempre nos enseñaron café y nosotros vivimos y trabajamos por el café porque ese nos genera como ese empleo, esa economía para nosotros. Mi motivación de cultivar café es porque antes en mi vida atrás, en los años anteriores, yo trabajaba con otros cultivos y la verdad no miraba como esa garantía de uno poder confiar en ese cultivo como lo hacemos ahora. Porque el café es el producto más, ¿cómo le digo? Como el oro a Colombia, a donde nosotros contamos con ese grano de café que cada 15, cada 20 días tenemos ahí para nuestros beneficios. Pero sin duda aquí crecimos también en la agricultura sin café, que es un dato muy importante, no para restarle la importancia al café, sino para poner también los ojos de la política agropecuaria en temas tan importantes como el aguacate, como la cadena bananera que ha sido muy importante en nuestra canasta agroexportadora, pero en temas en los que hemos empezado a diversificar nuestras pasifloras, uchuva, gulupa, maracuyá, que están conquistando mercados en el mundo y que como la lima Tahití, que ya tiene admisibilidad en China, pueden convertirse en productos bandera de la agricultura en Colombia. Y en efecto eso se está demostrando al crecer en área sembrada en nuestros frutales y más familias colombianas diversificando sus cultivos. Yo inicié en la vida del cacao porque me pareció una forma como representa esperanza, representa calidad de vida para mí, para mi familia, ya que soy pues madre soltera, cabeza de hogar y me beneficia mucho porque se me facilita para el cuidado de mis hijos y de mis padres que también son adultos mayores. Entonces es una esperanza para nosotros y nos genera recursos para tener una calidad de vida mejor. Para mí el cacao es el sustento que nosotros tenemos hoy en día. Ha sido la mano que nos ha dado el sustento, la comida. Nos ha tocado sí hacerle duro. En el fondo también aquí hay una apuesta de diversificación, que no solo tiene que ver con sostenibilidad económica, sino también con sostenibilidad ambiental. La característica de nuestras familias campesinas es la diversificación de sus cultivos, la rotación en el manejo del suelo, la compostura que tienen en el uso también de los bosques y el uso sostenible del agua. Esa agricultura hoy ocupa más espacio, genera más volumen, genera más valor porque está conquistando mercados internos y mercados internacionales. En el último periodo la piscicultura tuvo un crecimiento muy importante, por encima del 20% para el último periodo reportado, lo que nos permite a nosotros decir que en efecto hay una actividad que está creciendo, es una actividad que tiene retos importantes en el proceso de regulación, pero que además nos ha permitido diversificar nuestra canasta interna y nuestra canasta de exportación. Aquí es importante mencionar que si bien hemos crecido en agricultura, la actividad pecuaria en el país también ha crecido. Crecemos en carne de búfalo, crecemos en carne de res, crecemos en carne de cerdo, crecemos en producción de pollo y en producción de huevo, que es muy importante para la canasta de los colombianos, para la canasta básica de los colombianos. Esas tres políticas en conjunto le han permitido al gobierno nacional orientar una política asertiva, con muchos otros elementos que orbitan alrededor de esas tres políticas. Voy a mencionar algunos. El programa FAIA de acceso a insumos agropecuarios, un programa que nos ha permitido reducir el costo de los insumos agropecuarios en Colombia, con programas focalizados al café, por ejemplo.
programas focalizados al arroz, que le han permitido a productores, fundamentalmente asociados a la agricultura campesina, a la agricultura diversificada, de los cultivos transitorios, del cacao y del café en Colombia, acceder a una reducción del costo de sus insumos agropecuarios, generando mejores costos de producción. El ordenamiento de la producción en Colombia alrededor de proteger las áreas de especial protección para la producción de alimentos, en lo que hemos llamado las APAs, áreas de especial protección para la producción de alimentos, como una determinante del ordenamiento que protege el trabajo de la tierra y la producción de alimentos y que permite aislar la tierra de efectos rentísticos que intervienen en el valor de la producción. Otros elementos que hemos impulsado de manera muy importante son las zonas de reserva campesina. Este gobierno ha reconocido ya 14 nuevas zonas de reserva campesina, actos de declaración de territorios y de gobernanzas territoriales que se suman a las 6 que en los últimos 30 años se habían declarado. Hoy son más de 20 zonas de reserva campesina, territorios que producen alimentos, que ordenan su territorio y donde el Estado concurre desde la nación, concurren los departamentos y concurren los municipios. Hemos gestionado más de 1.700.000 hectáreas de formalización de nuestras comunidades indígenas y de nuestras comunidades negras, reconociendo la relación con su territorio, generando mayor gobernanza. El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, desarrollado en el mes de agosto, reconoció 69.000 nuevas hectáreas en procesos de constitución, ampliación y reconocimiento de territorios de pueblos indígenas. En general, el sector pecuario ha crecido de manera muy importante. Hemos crecido en más de 5% la producción y eso ha permitido tener más de 5 millones de toneladas en el último periodo. Ahí ha crecido de manera importante la producción de búfalos, ha crecido de manera importante cerdo y huevos. Y eso además nos ha permitido generar en la canasta de exportación un crecimiento de más del 50% de la piscicultura, fundamentalmente asociado a la tilapia. Colombia está creciendo sin duda en una producción muy importante que se pone de cara al mundo como una canasta de abastecimiento alimentaria para la región y para el mundo. Las exportaciones del sector agrario no paran de crecer. Más de 3,3 millones de toneladas exportadas en el primer semestre del 2025 marcaron el nivel más alto desde que hay registros en 1995. Viene creciendo la piscicultura, sin duda, en la canasta exportadora, está creciendo el aguacate, está creciendo el limón Tahití y otros cítricos y crecen frutales. Es una diversificación que es muy importante porque así como diversificamos nuestra canasta, estamos diversificando los mercados. Las recientes admisibilidades en el Asia, en China en particular, nos van a permitir a nosotros abrir nuestras puertas a otros lugares del mundo. El Pacífico es un mundo todavía por explorar en el mercado colombiano y eso es muy importante a propósito de la situación internacional. La fluctuación y la variabilidad de los mercados, entre otras por decisiones unilaterales de gobiernos en la imposición de aranceles, nos generan una incertidumbre muy difícil, incertidumbre que nos obliga sí o sí a diversificar los mercados con una hipótesis que ha puesto el gobierno colombiano no solo en la relación nacional, sino en la relación internacional y en nuestra apuesta multilateral, y es que el comercio de los alimentos, más allá de una actividad económica, es una actividad de derechos humanos, es una forma en la que el mundo debe concretar sus relaciones multilaterales porque es alimentarnos los unos a los otros. Eso en la apuesta de la construcción del sur global ha sido muy importante y la apertura de mercados es una apuesta fundamental. Abrir mercados, mantener el multilateralismo y entender que la comercialización de los alimentos es una actividad de derechos humanos fundamental y que debe estar protegida por todos los estados en la garantía de la justicia a todas las comunidades del mundo es una apuesta de este gobierno. El aumento del crédito con tasas de interés preferencial ha contribuido al crecimiento del sector agropecuario y de la economía del país. Y lo otro que es muy importante tiene que ver con el crédito de fomento agropecuario. El presupuesto general de la Nación en estos 3 años ha destinado 1.5 billones de pesos a apalancar el crédito agropecuario a través de tasa subsidiada, incentivo a la capitalización rural, garantías en la gestión climática y garantías agropecuarias. Finagro, como banca de desarrollo del campo colombiano, continúa siendo un pilar fundamental en la inclusión financiera, la democratización del crédito, la transformación productiva del campo colombiano. Los análisis de nuestra área de investigaciones económicas muestran que los créditos otorgados en recursos Finagro a través de los bancos y las cooperativas tiene una incidencia positiva y significativa en la economía del país, ya que explican el 31% del crecimiento del PIB agropecuario y el 11% de la agroindustria.
A la luz de los resultados del PIB, ratificamos que el crédito de fomento agropecuario es la base del crecimiento del sector agropecuario, lo que ha permitido movilizar más de 95 billones de pesos de crédito de fomento agropecuario en grandes, medianos y pequeños productores. Claramente permiten ampliar el área, generar mejores prácticas más eficientes e invertir, no solo en la puesta en el capital de trabajo, sino hacer inversiones que empiecen a jalonar la agroindustria, que es muy importante. Hemos crecido en área sembrada y la inversión en infraestructura, de secado, de frío, de transformación va a ser muy importante para lograr la sostenibilidad del sector agropecuario en Colombia. Hay que industrializar, ya lo sabemos, o la agricultura llega a un límite. El primer paso era entregar escritura, lo dijimos. Hay campesinos sin tierra en la costa y en el Magdalena Medio, incluido el Magdalena Medio de Boyacá. Hay campesinos sin tierra en la altillanura. Hay campesinos que por obligación hace generaciones fueron llevados a los páramos porque no les entregaron la tierra fértil, y a las selvas y a las ciénagas, y se volvieron pescadores y no tienen sino una piragua por ahí en el río Magdalena o en el mar Caribe o en el mar Pacífico. Campesinos de diversa procedencia y formas de bailar y maneras de sentir, y la reforma agraria tiene que apuntar a cada uno de esos sectores campesinos. No es lo mismo la altillanura, lo sabemos. No es lo mismo los Andes. En los Andes hay campesinos de menos de 1 hectárea y pueden empobrecerse. Y si no tienen título, peor. Hoy el 54% de los recursos de Finagro provenientes de las inversiones forzosas financian el eslabón de la producción, el 18% financia la comercialización y el 25% la transformación. Además, gracias a los instrumentos financieros, como las líneas especiales de crédito, el incentivo a la capitalización rural ICR y el ISA, que es el seguro agropecuario, entre otros, nuestros campesinos, campesinas pueden acceder a un crédito más barato con subsidios e incentivos que les permite seguir impulsando la seguridad alimentaria de nuestro país. Pues las líneas de crédito que vienen con el apoyo de Finagro, pues inicialmente como productor de café lo he solicitado y lo he invertido en todo lo que tiene que ver con el cultivo de café, todo lo que es en renovaciones por siembra, todo lo que es manejo de fertilización y todo eso. Para mí me ha parecido una gran forma de poder acceder a los productos con la línea de Finagro. Pues créditos blandos con muy buenos plazos y los beneficios pues que podemos poder continuar con la inversión en nuestras fincas cafeteras. Hace 13 años estoy trabajando con el Banco Agrario y Finagro. Pues he sacado mi préstamo para cultivar la caña. Me dijeron, no, pues acuda al banco para que le presten su crédito. Y sí, fui a Nocaima a sacar mi préstamo, primer préstamo. Y allá muy amables, sin duda me lo prestaron. El préstamo fue 4 millones. Entre las cadenas que han recibido mayor cantidad de crédito de fomento se encuentra el arroz, la avicultura y el café, entre otros. Durante agosto del 2022 se han atendido 841.000 beneficiarios, de los cuales 93% fueron pequeños productores y 42% son pequeños productores que ingresaron por primera vez al sistema de crédito. Nosotros tenemos una apuesta desde el sector agricultura y es producir más alimentos a mejor precio para que lleguen a las casas de los colombianos a un precio justo, sin que eso derive en el sacrificio de nuestros productores. Hay que mantener un equilibrio adecuado. Por eso hemos presentado el programa hace más o menos un mes en el marco de un consejo de hambre cero dirigido por el presidente de la República, del programa de manejo de excedentes estacionales en el programa de la lucha contra el hambre, hambre cero. Y es que nosotros podamos hacer
compras directas, apoyos e incentivos desde los instrumentos y las facultades legales que tiene el Ministerio de Agricultura, para que allí donde tenemos excedentes estacionales podamos poner esos productos en manos de las familias colombianas que están sufriendo hambre a través de los programas del ICBF, del DPS y de otras entidades e instituciones que tienen como objeto y misionalidad atender la situación de las familias más vulnerables de Colombia. Combinamos la política agropecuaria con la política de atención social en lógica de justicia del derecho humano a la alimentación. En América Latina, Colombia es uno de los países que mayores indicadores en crecimiento puede mostrar hoy. Esto está asociado a la decisión que nosotros tenemos de poner al centro de la agenda pública la política agropecuaria y la apuesta redistributiva. Brasil crece también en términos muy importantes, en algunos periodos con mayor crecimiento que Colombia, pero en un nivel, digamos, importante competitivo. Y está creciendo México, lo que demuestra que además que los países que están asociados a una apuesta de redistribución y de reconocimiento de la agricultura campesina están jalonando el crecimiento económico en la región. Y qué importante decir que esos tres países, México, Colombia y Brasil, son los organizadores de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria, que se va a recibir en Colombia a partir del 24 de febrero del 2026 y donde esperamos recibir a más de 100 naciones del mundo y al movimiento social agrario del mundo a discutir la importancia de la reforma agraria, de los sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles de cara a la lucha contra el hambre, para hacer frente a la crisis climática y para construir la paz. El lema de nuestra conferencia es la tierra para trabajar, la tierra para comer, la tierra para la vida, una apuesta del Gobierno del Cambio en la revolución por la vida. La corrupción le resta oportunidades a un país entero, pero cuando elegimos la transparencia, abrimos caminos para todas y todos. Este 18 de agosto y todos los días, súmate a la lucha nacional contra la corrupción. No guardes silencio, sé parte del cambio y denuncia cualquier acto irregular que conozcas a través de la línea nacional 157 o el portal anticorrupción PACO. Contigo, en Colombia, la lucha contra la corrupción avanza. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.